Yo me lo imagino ustedes en un mundo mejor que este mundo, pero son ustedes los que lo tienen que hacer, no son los demás. No, somos nosotros los que tenemos que echar un camión. Y yo tengo 79, yo voy a estar hasta donde pueda, pero ustedes van a estar aquí más tiempo que yo, si la vida se los permite también. Entonces, coño, echen un camión para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores amigos, mejores vecinos, con un corazón así abierto para todo. Cero mezquindad, cero egoísmo. O sea, es que ya no tiene sentido que la vida sea así, siendo así. Cero ir en contra de la naturaleza, cero ir a acabar con las plantas, acabar con las matas. Tenemos que ser mejores personas. Y no podemos hacerlo de otra manera. O sea, nos alegramos mucho que otros países estén chéveres, que no le pase nada. Con todo lo que está pasando en el mundo, nosotros estamos, vamos a decir, mientras podamos comer todos los días, levantarnos de la cama. O sea, dar gracias a Dios que nos levantamos de la cama y que hoy es otro día y que está el sol otra vez brillando. Coño, que ese sol nos alumbra todos los días. Esta vaina está negrito que yo tengo. Ustedes no saben cuánto le agradezco al sol que me haya puesto negro otra vez. Yo estaba amarillo de la vaina, de lo feo que estaba. Bueno, feo no ha cambiado, pero... amarillo, chamo, amarillo del sol, coño, el sol, la vaina, el aire, el agua. Coño, respirar ese aire fresco de la costa, vaina. Jesús pertenece a esas generaciones de lo utópico, no los fantasiosos. Los utópicos son los que crean sueños para hacer esperanza, porque es la única manera de construir realidad. Él construyó una realidad, y eso era Jesús. Jesús creyó a partir de un momento que había que buscar algo que representara en aquello denominado alternativo, que era posible visibilizar lo que habitualmente en el pensamiento y en la manera dominante no se visibilizaba. Otra característica que a mí me fascinó de él, que él era un factor de unión de los que pensábamos distintos, de los que teníamos distintas visiones, y él trataba siempre de crear esa unión, esa armonía entre las diferencias y la pluralidad de los programas que yo creo que son válidos, tanto en la cultura como en la espiritualidad e incluso como hasta en la política y todo, ¿no? Fue como la primera televisora comunitaria que realmente se materializó y nosotros no podemos perder eso, no solamente porque va en beneficio de la comunidad, sino porque también sería un tributo a Jesús mantener esa televisora. Pero Jesús tenía, entre otras características, su inclinación hacia el hecho de lo didáctico, pero también de la formación. Y en eso él abrazó mucho lo pedagógico. Él siempre tenía un instinto, sin serlo de profesión, de formar a otro. Cuando sea así, se tiene una caracterización no simplemente de ser un profesor, sino de ser lo que uno habitualmente aprendió desde la primaria, a quien uno admiraba, de ser maestro. Porque esos son los que uno siempre recuerda gratamente. Lo que más tengo presente es eso que, o sea, ese amor que él tenía por Simón Rodríguez, cómo él hablaba de Simón Rodríguez, permanentemente el pensamiento de Simón Rodríguez en su mente, en su corazón, en sus palabras. Eso precisamente es lo que más recuerdo. Bueno, también con las cuestiones de televisión también, pero sobre todo, todo lo que tenía que ver con el pensamiento de Simón Rodríguez. Bueno, Jesús, mi padre, mi otro papá, de verdad que sí. O sea, Jesús marcó mi vida de una manera hermosísima, porque Jesús nunca me gritó. Jesús jamás denigró en mi trabajo. Yo cometía muchísimos errores y Jesús transformaba mis errores en conocimiento. Me hacía creer que, bueno, que de ahí había hecho, no, pero no está tan malo, porque fíjate que lograste hacer tal cosa. O sea, él jamás hacía hincapié en lo que fallaste, sino que convertía la falla en una fortaleza. Pero no solo desde el punto de vista, como te digo, académico, profesional, sino desde el punto de vista humano, ¿no? Jesús me enseñó a ser mejor ser humano, a ser más sensible, a ser más solidaria. Pasé gran parte de mi vida con él y en este espacio, ¿no? Para mí esta era mi casa. Cada vez que vengo
yo me siento feliz, yo siento una gran alegría. O sea, esta es mi casa, mi maestra, pues aquí en este espacio aprendí de tanta gente, ¿sabes? Jesús para mí no se va a ir nunca. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está cada vez que yo le digo algo a los estudiantes que estoy formando, porque también era firme, no gritó nunca, pero te decía las cosas y esto es así, así, así. ¿Quién es él? Un modelo que nosotros tenemos que seguir no solamente en TV Caricuado, sino a través de los medios de comunicación social. Creo que es importante y ojalá que el padre Numa Molina, que tú sabes que es sacerdote y también periodista, él pueda avalar, yo estoy seguro que lo va a hacer, para que esta figura, no para la gloria de él, para la gloria de ustedes, sino para que esa siembra se extienda, porque vale la pena tenerlo ahí como una referencia. Y ese legado continúa, ese legado está, y ese legado lo han continuado quienes están en esa responsabilidad ahorita y que ha seguido con la dualidad de lo que tiene que tener un espacio que no solo educa, sino que te forma también para la vida. Y en el audiovisual, él formó también para la vida. Entendió que una cámara es una herramienta para educar. Entendió que producir un programa es precisamente para imantar, para seducir al otro en una reflexión de un pensamiento que se contrapone al pensamiento dominante, que la televisión no tiene que responder a la manera habitual y dominante, la cual era una afrenta. Entonces Jesús contenía en su entraña algo de irrevere, era un irreverente, y por ser un irreverente, un irrevere, logró contribuir a eso que nos ha dejado como legado. Jesús Blanco tuvo la capacidad de preparar personas con técnica de excelencia. Yo he sido testigo porque yo he estado en varios programas de televisión y de radio a nivel público, a nivel privado. Y yo no recuerdo que en ninguno de esos programas siempre hay un camaraman, alguna persona técnica que me dice, yo fui formado por el maestro Jesús Blanco, yo salí de Caricuado. Y es increíble, toda esa siembra ya está dando fruto. Jesús es humildad. Jesús Blanco es amor. Porque él era un entusiasmador, era una especie de flautista, así como Amelie, que siempre llevaba ese canto. Este proyecto yo lo tengo en las entrañas, ¿verdad? Porque esta fue la primera televisora comunitaria que hubo en Venezuela.